Bueno, en este video veremos los carbohidratos o glúcidos. Veremos su función y su clasificación. Bien, empecemos. Es probable que hayamos escuchado mínimo una vez hablar sobre los glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono, como también se les llama. Carbohidratos porque están formados de carbonos e hidrógenos. Del mismo modo, hidratos de carbono porque se les dice ser carbonos hidratados. Pero bueno, son las moléculas más abundantes de la Tierra y son esenciales para el ser humano. Son compuestos ternarios ya que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su fórmula general es CH2O, repetido a la n veces, donde n debe ser mayor o igual a 3. Tienen origen en la fotosíntesis. Se sintetizan en los vegetales por medio de la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono reacciona con el agua en presencia de luz solar y esto produce glucosa y oxígeno. Pero si la vemos en sentido contrario, veremos la respiración celular, donde obtendremos energía liberando dióxido de carbono y agua. La oxidación de glúcidos es la principal ruta de obtención de energía. Sus principales funciones son la energética, porque te brindará energía para subsistir y realizar tus actividades del día a día, aproximadamente son 4 kilocalorías por gramo, a través de procesos como la glucólisis o la fermentación o la cadena respiratoria se degradará obteniendo ATP. Otra función es la de reserva, que cuando ya ha cumplido su función en el organismo, lo que hará será almacenarse para su uso posterior. En animales se almacena como glucógeno y se guarda tanto en el hígado como en el músculo. Y en las plantas se almacena como almidón, como lo es la papa. Como sabemos, el cuerpo necesita de glucosa, ya que es de vital importancia fisiológica, y pues debe existir cierta concentración en sangre, por eso la obtenemos de alimentos o a través de la glucogenólisis, esto cuando necesitamos glucosa y no tenemos suficiente en el organismo. Entonces se rompe el glucógeno dándonos unidades de glucosa como vayamos necesitando. Y por último, también tiene función estructural. La celulosa en vegetales y la quitina para los exoesqueletos de los artrópodos. Existen tres clases principales de glúcidos según su tamaño: los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, de los que hablaremos de ellos en un momento. Bueno, empezaremos con los monosacáridos, que estos están compuestos por una sola unidad. Son los glúcidos más simples, son aldehídos o cetonas con dos o más grupos hidroxilo. Los monosacáridos de 6 carbonos, la glucosa y fructosa, tienen 5 grupos hidroxilo, por ejemplo. Los monosacáridos se clasifican de tres formas: por su número de carbonos, por su estructura y por su grupo funcional. Su clasificación por número de carbonos, como su nombre lo dice, es debido a cuántos carbonos tienen su estructura. Están las triosas, que tienen 3 carbonos como el gliceraldehído, las tetrosas, porque tienen 4 carbonos como la eritrosa, las pentosas, porque tienen 5 carbonos como la ribosa y ribulosa, las hexosas, porque tienen 6 carbonos como la glucosa, galactosa y fructosa, las septosas por tener 7 carbonos, y su clasificación por estructura, esta es ya sea por su forma lineal o de Fischer y por su forma cíclica, que es la proyección de Haworth. En este caso vemos la glucosa en forma lineal y en forma cíclica. Y por último se clasifican por su grupo funcional. Por ser aldosas, que su grupo funcional es el aldehído, por ejemplo la glucosa, el gliceraldehído, etc. Y por ser cetosas, que su grupo funcional es cetona, por ejemplo la ribulosa, la fructosa, etc. En este caso les muestro la glucosa en su forma lineal. Si la clasificamos por su grupo funcional sería aldehído, o sea una aldosa, y según su número de átomos de carbono sería una hexosa, ya que tiene 6 carbonos. Y ahora tenemos los oligosacáridos, que estos son carbohidratos con 2 a 10 unidades de monosacáridos. Los de 3 a 10 unidades, el humano no puede digerir este tipo de carbohidratos, como lo son la rafinosa y la estaquiosa, que se encuentran principalmente en leguminosas, por lo que el sistema digestivo las fermenta produciendo gases como dióxido de carbono y metano. De los oligosacáridos, los más famosos son los disacáridos, que ya hemos escuchado hablar varias veces de ellos.
Al unirse dos unidades de monosacáridos se les llamará disacáridos. Los de mayor importancia son la lactosa, que se encuentra en la leche, que está formada por una unidad de glucosa y otra de galactosa. Por eso se dice que la leche humana es la más dulce. Después tenemos la sacarosa, que es nada más y nada menos que el azúcar de mesa que consumimos para endulzar. Esta está formada por glucosa y fructosa. Después tenemos la maltosa, que no la encontramos de forma natural. Solo la encontramos en caramelos, comidas procesadas y en la cerveza, por ejemplo, ya que son dos unidades de glucosa unidas. El enlace que une los monosacáridos se le llama enlace glucosídico. Si el carbono de cada monosacárido está orientado hacia abajo en la misma dirección, se le conoce como enlace alfa, y si está hacia arriba o de forma cruzada, es enlace beta. El enlace que une a la glucosa con la fructosa para formar sacarosa es alfa, como pueden observar aquí, mientras que el enlace entre la glucosa y galactosa para hacer lactosa es beta. Los enlaces beta son más difíciles de digerir. En este caso, hay personas que se les dificulta más y es casi imposible digerir la lactosa, y esto es conocido como intolerancia a la lactosa. Y por último tenemos los polisacáridos. Estas son macromoléculas, o sea, polímeros, formados por varios monosacáridos. Están constituidos de más de 10 unidades de mosacáridos. De hecho, pueden llegar a tener cientos de miles de ellos. La mayoría están constituidos por unidades de glucosa y desempeñan la función de almacenamiento, como ya lo había mencionado. El almidón en vegetales y el glucógeno en humanos. Otro polisacárido es la celulosa, que tiene función estructural y está formada de unidades de glucosa, en su mayoría por enlaces beta. Y en resumen, los carbohidratos son la base de nuestra pirámide alimenticia. Son básicamente como nuestra gasolina, que nuestro organismo necesita para ponerse en acción. Así que si alguna vez te planteaste eliminar los carbohidratos porque pensaste que pueden ser malos o engordan, pues esa idea está muy mal. Son necesarios para que tu cuerpo funcione. Se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Están los carbohidratos simples, que constituyen la forma más rápida de energía para el organismo. Mucha de su energía no se va a utilizar y puede almacenarse en el cuerpo en forma de grasa. Su valor nutritivo es menor. Lo son los monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. Y los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que están formados por dos moléculas de monosacáridos. Los encuentras en alimentos como frutas, mermeladas, dulces, harina blanca, pan blanco, bizcochos y galletas. Y también están los carbohidratos complejos, que resultan de la unión de 3 o más monosacáridos. Su absorción es más lenta y la energía que aportan es gradual. Por eso sacian más, retrasan la sensación de hambre y ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, son ricos en fibra, vitaminas y minerales. El carbohidrato complejo más conocido es el almidón. Lo son los oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos, su estructura es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. Y los polisacáridos, que son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Los encuentras en alimentos como verduras, hortalizas, cereales integrales, pan integral, pasta integral, tubérculos y legumbres. Y bueno, en conclusión, los glúcidos son de vital importancia para los seres vivos, ya que nos proporcionan energía.